Hemos estado estudiando versículo por versículo los capítulos 9 y 10 de Romanos. ¿Y quién de ustedes sabe qué es lo que nos toca en ese estudio de versículo por versículo? Pues nos toca el capítulo 11, nos toca comenzar el capítulo 11, pero yo pienso que tenemos asuntos no terminados en el capítulo 9 y quiero regresar a recalcar el punto principal de lo que es el capítulo 10 y expanderlo un poquito, porque pienso que a pesar que me escuchan hablar mucho a mí de este tema, es el tema que tenemos enfrente de nosotros para esta temporada de nuestras vidas, conforme estamos en estos 3 muy importantes capítulos de Romanos que tratan con la nación de Israel y la necesidad de que ellos sean salvos. Entonces, hay que orar una vez más y quiero orar también por una petición que me ha pedido mi hermano Miguel Melchor y comenzamos a estudiar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Si no fuera por tu palabra, seríamos simplemente personas religiosas, supersticiosas y no te podríamos adorar en espíritu y en verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y nos ilumines y nos ayudes, Padre, a poner en práctica las cosas que aprendemos hoy, Señor. Háblale a tu pueblo, Señor, anímales, Señor, exhórtales y vamos a ver en estas escrituras tu amor hacia nosotros y hacia este mundo perdido. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado en el capítulo 9 y 10 de Romanos y la razón que Pablo escribe el capítulo 9 de Romanos es porque la lógica es que los cristianos en Roma y los cristianos, especialmente los cristianos judíos en Roma que por todas sus vidas han seguido el Antiguo Testamento, estén pensando cómo es que nuestros hermanos judíos, la mayoría de ellos, no estén siguiendo a Cristo si Cristo es supuestamente, como Pablo nos está predicando, el Mesías, el Hijo de Dios, el único que nos puede llevar a la salvación. Ellos no podían completamente entender por qué la mayoría de los israelitas estaban perdidos si Cristo era el Mesías, porque ellos se decían entonces las promesas que Dios nos hizo a Israel no son válidas porque la mayoría de Israel no está siguiendo a Jesucristo. Entonces esa era la lógica de muchos de los cristianos judíos y de muchos judíos también que estaban considerando el Evangelio y las enseñanzas de Pablo acerca de Jesucristo. Entonces lo que Pablo enseña en el capítulo 9 no es que las promesas de Dios no son válidas, no es que Dios ha dejado su pacto que hizo con la nación de Israel. Lo que ha ocurrido es que adentro de la nación visible de Israel hay un remanente, hay un porcentaje más pequeño de personas que en realidad son Israel, y los que en realidad son Israel han entregado sus vidas, han confiado en Jesucristo. Y la manera que esas personas se hicieron parte del verdadero pueblo de Dios adentro de un grupo más grande de israelitas que muchos no eran creyentes verdaderos, era porque Dios los escogió, era porque Dios los llama los hijos de la promesa. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 9 de Romanos que Dios no es injusto porque Él elige a uno y no elige al otro. Él tiene el derecho de mostrar misericordia al que Él quiere y no mostrar misericordia al que Él quiere. Entonces, esa es la razón por que la mayoría de los judíos no han recibido a Cristo, no porque Dios ha dejado su pacto con ellos, pero porque simplemente son muy pocos los que en realidad son israelitas. Eso es lo que enseña el capítulo 9. El capítulo 10, si se acuerdan, nos explica a Pablo las razones específicas por qué los israelitas estaban perdidas. ¿Y cuál fue la razón específica por la cual los israelitas estaban perdidos? Es porque ellos no se sometieron al plan de Dios de salvación, que era que poner tu fe en Cristo Jesús. Y ellos estaban, en vez de poner su fe en Cristo Jesús, procurando lograr su propia justicia a través de hacer obras, a través de seguir la ley del Antiguo Testamento, y tenían un celo para Dios, pero no tenían el conocimiento del Evangelio, que la salvación era únicamente por dejar de confiar en tu religión, dejar de confiar en tus méritos, dejar de confiar en
en la manera que tú llevabas la palabra, pues los mandamientos del Antiguo Testamento, y confiar únicamente en Cristo para regalarte una salvación que tú no te merecías y perdonarte de tus pecados, basado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, la única manera que Pablo nos explica en el capítulo 10 que Israel y el resto del mundo va a entender ese mensaje y esa manera que Dios salva, es que si alguien sale y les predica el Evangelio. Es importante que si alguien va a ser salvo, escuchen que Cristo murió, escuchen que no es por obras, escuchen que solamente la muerte de Cristo y su obra redentora en la cruz nos puede encomendar a Dios, y que nada más y nada menos lo va a aceptar Dios. Y si una persona cree ese mensaje del Evangelio, si una persona confía en Cristo, si uno lo confiesa como su Señor y su Salvador, que significa que lo está haciendo a Él dueño de su vida, entonces uno puede ser salvo. Pero que ese es el mensaje que se tiene que predicar, se tiene que repetir, y si no se usan las palabras, la gente no lo va a entender y no van a ser salvos. Entonces ahí en capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ese fue el estudio que hicimos en el capítulo 10, y les animé, hermanos, a usar palabras, a no confiarse que las personas van a mirar sus vidas y hacerles preguntas. La mayoría no les va a hacer preguntas. Tengo que yo tener el denuedo, estar lleno del Espíritu Santo para alcanzarlos a través de abrir mi boca. Entonces yo sé que se predicó ese mensaje y se les animó, pero antes que entremos en el capítulo 11, siento que necesitamos más instrucción en esta área. Siento que este es uno de los temas más importantes en toda la Biblia, y yo he sido acusado en otras ocasiones de que este es mi tema favorito y eso es todo lo que predico, pero la realidad es que este es un tema que es cercano al corazón de Dios, y que necesitamos instrucción, necesitamos ser animados, y aunque hagamos grupos que salen a evangelizar, Dios no va a salvar al mundo a través de grupos que hacemos evangelizar en la iglesia, que salen los sábados o los domingos. Dios va a salvar a este mundo conforme cada uno de ustedes y yo salimos a nuestros círculos de influencia, abrimos la boca y les hablamos a personas de Jesucristo. Tenemos todos esa responsabilidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que no es una cosa dura y rutinaria y qué espeso que sigues con esto de la evangelización. Hay un gozo, hay gozo en compartir tu fe, y ese es el título del mensaje en Juan 4 esta mañana: el gozo de compartir tu fe. Les voy a decir una breve historia. Hace muchos años era yo un nuevo cristiano con mucho celo para compartir mi fe, ¿verdad? Y quisiera poder decirles que soy igual de loco en hacerlo, pero mis años me han hecho más ocupado y todo lo demás. Pero me acuerdo una vez que había evangelizado yo a un señor musulmán, y luego había hecho una cita con él, y yo he contado esta historia antes en Denny's para hablar con él personalmente. Él me pidió que traiga a mi pastor, pero luego me pidió que le traiga a un pastor de Egipto, y le traje a un pastor de Egipto. Entonces lo que pasó es que él en esos días recibió a Cristo, y después de esa junta en Denny's yo fui a mi casa alabando al Señor, y conforme escuchaba la radio yo sentí una impresión muy fuerte en mi corazón que Dios me estaba diciendo: mi hijo, me agrada que tú te has dedicado a estas cosas, y me llena, hermanos, me da paz, me da gozo, siento que estoy viviendo una vida con propósito. Y no era pastor, no tenía en esos momentos planes de ser pastor, simplemente quería vivir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Esta semana en el trabajo, estoy trabajando por una temporada ahorita, tuve la dicha de escuchar una canción de que habla de que enciende una luz, y que cómo van a escuchar si alguien no les predica, y comencé a llorar, ¿verdad? Por un breve momento, y dije: Señor, ayúdame, ábreme una puerta para compartir. Y tuve la oportunidad de compartir con un hombre ahí que
que es religioso, pero en realidad no ha entregado su vida a Cristo. Y otra vez esa paz y ese gozo y ese sentido de propósito, de que estoy en la voluntad de Dios, estoy aquí en ese trabajo con un propósito, no solamente para hacer dinero, ¿verdad? Y hay un gozo. Y lo que les quiero mostrar en Juan 4 es que hay un gozo en hacer esto. No es algo pesado, ¿verdad? Si tenemos la perspectiva correcta, y lo vamos a hacer a través de una historia que Jesús nos cuenta de un encuentro que él tuvo con una mujer samaritana. Entonces, por favor, miremos juntos Juan capítulo 4, vamos a leer el texto y luego regresamos. Nos dice en Juan capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y fíjense lo que dice, le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una necesidad de pasar por Samaria porque él tenía una cita divina ahí con una persona, con una mujer samaritana. Entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y ahí estaba en el pozo ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, y el resto lo vamos a leer y lo vamos a desarrollar conforme atravesamos este pasaje. Lo que vemos aquí en este capítulo, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos habla de esta historia tan detalladamente, porque hay muchas cosas aquí que Él quiere que entendemos. Lo primero que podemos ver, hermanos, de la manera que era Jesús, es que Él buscaba oportunidades para conectarse con la gente, ¿verdad? En Jesús preguntarle a esta mujer samaritana, dame de beber, Él quiere comenzarle a hablar de una sed física para luego hablarle de una sed espiritual que ella necesita, para hablarles de su necesidad. Entonces Él tiene este hábito de buscar oportunidades de conectarse con la gente. Y yo pienso que como cristianos que estamos ya por muchos años caminando con el Señor Jesucristo, aunque tengamos pocos años, si lo amamos, vamos a caminar como Él camina, como Él caminó, y también buscar esas mismas oportunidades para conectarnos con las personas, para hablar de temas espirituales, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos buscando en nuestra vida cotidiana maneras de manejar la conversación a Jesús? Y debemos estar desarrollando esa actitud de corazón que Él tuvo. Lo que les voy a presentar, hermanos, aquí al principio de este capítulo son cosas en breve, pero nos vamos a profundizar un poquito más cuando lleguemos al versículo 32, ¿ok? Otra cosa que ves aquí de Jesús, algo muy importante que debemos entender, es que Jesús no solamente busca conectarse con ella, pero quiere mostrarle a ella que ella en realidad tiene una necesidad profunda en su corazón de tener una relación con Dios, ¿verdad? Y a veces pastores y evangelistas nos olvidamos de esa dinámica y hablamos que sí, debemos hablar del pecado y del evangelio, pero nos olvidamos que cuando Jesús tenía un interés por el corazón de la gente, por la sed y por el dolor que la gente experimentaba. Y Él trataba de mostrarle a esta mujer que ella tenía una necesidad de tener un encuentro, una relación con Dios, que ella ni siquiera se daba cuenta que lo tenía. Entonces, cuando Él platicaba con ella, en el versículo 13, Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está diciendo, mujer, tú no sabes que tú tienes una gran sed, una necesidad de Dios, ¿verdad? Y si tú bebes del agua que yo te voy a dar, y luego le explica lo que es, entonces tú vas a estar saciada, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, hermanos, que personas que no tienen una relación personal con Jesucristo, aunque digan que lo tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que tienen ese vacío, esa soledad, esos sentidos de culpabilidad, de temor. Y Dios quiere que tú y yo
no solamente les prediquemos el Evangelio, pero que despertemos y estimulemos en ellos esa sed para Dios, ¿verdad? Eso es otra cosa que Él nos enseña. Otra cosa que Él nos enseña es que Él, con toda cortesía y con toda benignidad, Él confronta el pecado de esta mujer. Fíjense, en el versículo 16, Jesús le dice, ven, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, Jesús nos enseña ese equilibrio, ¿verdad? Mientras, entre confrontar el pecado de las personas, porque las personas necesitan saber que son pecadoras y que viene un juicio, o si no, ¿por qué van a buscar a Cristo? Si no solamente les hablamos de la sed y del gozo que necesitan, eso no es suficiente para traerlos a Jesús. Ellos necesitan entender que son pecadores y que ese pecado los puede llevar al infierno si no hay un arrepentimiento y no hay salvación. Y Jesús nos demuestra la necesidad de, con cortesía y benignidad, mostrarle a las personas su pecaminosidad. No lo vamos a hacer de la misma manera en todo sentido, pero Él nos enseña esa necesidad. Otra cosa que nos enseña en este pasaje, hermanos, es que al fin de cuentas todo se trata de adorar a Dios. Esto no se trata de ti o de mí. Tenemos un beneficio en ser salvos, pero al fin del día lo que Dios está buscando son adoradores. Adoradores que lo busquen, que lo sirvan, que lo adoren. Y eso no va a ocurrir si nosotros no nos sometemos a los términos de Dios, que es el Evangelio. Es fe en Cristo Jesús, es arrepentimiento. Y por eso es que Jesús dice ahí en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adores. Si quieres tener una relación con Dios, mujer, tienes que venir a través de la verdad de Dios, a través del Evangelio. Entonces, aquí hay muchos elementos, hermanos, que necesitamos aprender de cómo compartir nuestra fe. Pero hay uno aquí, hermanos, que es tremendo. Y quiero que vean que el título, ¿verdad? El gozo, la dicha, la satisfacción que viene a una persona cuando se dedica a compartir su fe con otras personas. Quiero que lo miren, hermanos. Miren el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Por qué? Porque los hombres típicamente no hablaban con las mujeres, porque esta mujer era una mujer samaritana, que era una mitad judía, mitad pagana, ¿verdad? Sin embargo, ninguno le dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Nadie le dijo nada. Simplemente observaron que él hablaba con una mujer. Entonces la mujer en ese entonces deja su cántaro, se fue a la ciudad y comenzó a decirle a la gente, ¿verdad? Venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, entre tanto, y quiero que miren lo que pasa aquí, hermanos, en el versículo 31 en adelante. Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, que es maestro, a Jesús, come. Y fíjense cómo responde Jesús. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Piensen en eso. Jesús dice, yo tengo una comida, yo tengo un alimento que ustedes no saben nada de este alimento. Entonces los discípulos se comienzan a hacer la pregunta, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, fíjense lo que les dice, mi comida, lo que a mí me alimenta, lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús nos está mostrando, hermanos, que lo que en realidad alimenta el alma de un cristiano, de un creyente, lo que en realidad lo llena, lo satisface, es hacer la obra del Señor. Y en este entonces está hablando específicamente de ¿qué? De ganar almas, de ganar almas. Y esto, hermanos, es un principio tremendo, importantísimo, que nosotros necesitamos grabarnos. Nosotros necesitamos entender que la razón, porque muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, estamos vacíos, es porque no estamos dedicados a la obra de alcanzar almas perdidas. Y Dios esta mañana quiere mostrarnos que lo que Él logra en el corazón, en el alma de una persona que es fiel, que es obediente a compartir su fe, es
esa satisfacción, es llenarlos, ¿verdad? Y es algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué trabaja así la cosa? Porque es cuando yo estoy dedicado a compartir mi fe, estoy lleno, estoy satisfecho, estoy gozoso, estoy vibrante. ¿Por qué? Porque fíjense, la vida que tú y yo tenemos en Cristo viene de parte de ¿quién? Es la vida de Dios, es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando uno está viviendo en obediencia al Espíritu Santo, cuando uno está siguiendo el liderar del Espíritu Santo, cuando uno está cumpliendo en su vida el plan del Espíritu Santo, entonces la vida de uno es vida, es llena. En Juan 7:37 Jesús dijo y exclamó en alta voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu de los que habían creído en él, habían de recibir. Entonces todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Si tú has entregado tu vida a Jesús, has creído en Jesús, tienes el Espíritu Santo. Pero el propósito del Espíritu Santo no es simplemente que nosotros nos dediquemos a trabajar, a descansar, a mirar televisión. Yo sé que tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero una de las funciones, y quizás la función principal del Espíritu Santo en este mundo, es que es glorificar a Jesucristo. Es exaltar a Jesucristo, es manifestar a Jesucristo a este mundo perdido. Es lo que la Biblia nos dice en Juan 16:14. Dice, Él me glorificará. Cuando Jesús hablaba del Espíritu y que iba a venir, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, eso es lo que busca el Espíritu Santo a hacer, no solamente llenarte, no solamente bendecirte, no solamente ayudarte, pero glorificar a Jesús. Entonces, si tu vida está dedicada a glorificar a Jesús, a manifestarlo, a hacerlo conocido al mundo, entonces tu vida va a estar llena de vida. Va a brotar, se va a derramar, va a bendecir a otras personas, vas a sentir ese propósito, esa paz. Pero cuando no, cuando hay indiferencia en tu vida hacia la obra de compartir tu fe, o simplemente te rehusas por miedo o por cualquier otra razón, entonces lo que vamos a hacer, vamos a entristecer al Espíritu Santo. Es lo que nos enseña Efesios capítulo 4, versículo 30. Y como les digo, muchos cristianos, yo entiendo que tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros asuntos, tenemos que trabajar, tenemos muchas responsabilidades, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta que la razón que estamos frustrados y vacíos muchas veces es porque estamos entristeciendo al Espíritu de Dios, sea en esta área o puede ser en otra área de nuestras vidas. Y como les digo, hermanos, yo sé que este es un tema que han escuchado de mí antes, especialmente en el libro de Hechos, pero las personas que sí tienen esa prioridad en sus vidas pueden decir como Jesús en el versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, hermanos, así es. No sé si alguna vez ustedes han estado en las calles evangelizando, en su trabajo, han ido en un viaje misionero. Te olvidas hasta de comer porque es tan increíble cómo Dios te puede usar. Y no tienen que todos venir a Cristo, pero el simple hecho de que hacen preguntas, el simple hecho que te dicen, me dejó mi esposo, me dejó mi novio, no tengo dónde vivir con mi bebé y pienso que debo acercarme a Dios. Eso te anima, hermanos. Fíjense lo que dicen estos dos versículos acerca de los que buscan a guiar a otras personas a vivir para Dios. Daniel 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Fíjense, esta es una verdadera vida. Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Y Romanos 10:15, cuán hermosos, ya lo leímos esto hace unos momentos, cuán hermosos, dice Dios, son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, como les digo, el título del mensaje esta mañana, el gozo de compartir tu fe, porque este pasaje, especialmente ahorita que entramos a los versículos 35 al 42, vamos a ver que Jesús estaba apasionado, estaba gozoso acerca y estaba tratando de transmitir ese gozo a sus discípulos. Y quiero que miren por favor el versículo 35. ¿No decís vosotros,
Acuérdense lo que acaba de hacer. Estaba compartiendo su fe, está evangelizando a una mujer samaritana y se fue, y ella también ahora está evangelizando. Entonces ellos están preguntando, ¿qué hace este hombre? ¿Por qué está hablando con una mujer? Y cómo no sabe que no se hablan con las mujeres y es una samaritana. Todas las cosas que están yendo por la mente de los discípulos. Pero Jesús les responde, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿No dicen en la agricultura que después que siembras son 4 meses para que llegue la siega? Y he aquí, les digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de las almas que están listas para ser cosechadas para Dios. Dice en la agricultura faltan 4 meses, pero en el mundo espiritual, en el reino de Dios, levanten los ojos, dice, alzar los ojos y mirad. Cuando dice la Biblia mirad, esa palabra mirad es una palabra de énfasis, de golpe, de decir, observa, ¿verdad? Miren que los campos de las almas perdidas están listas para la siega, para cosechar. Entonces Jesús lo dice con un entusiasmo. Quiere que ellos reconozcan lo que en realidad está ocurriendo, que no se deben de fijar en que, esta mujer es samaritana, que no debe hablar con las mujeres. No, es hora de hacer la obra, de compartir nuestra fe, es hora de hacer la obra del evangelismo, porque ya todo está listo. Ahora, hermanos, lo que Jesús quiere que ellos sepan es solamente tienen que entrar y recoger los cultivos y van a llevar fruto en esta obra. ¿Acaso quiere decir, hermanos, este pasaje que cada vez que nosotros evangelicemos vamos a cosechar? Pues obviamente no. Ese no puede ser el mensaje que Jesús está tratando de impartirles, porque obviamente hay personas que se dedican a las misiones y les toma quizás años hasta que vean a su primer converso. En mi vida personal, trabajaba yo en una gasolinera por los primeros años de ser cristiano, y la primera persona que yo vi que vino a Cristo a través de mi ministerio fue un señor de un país asiático que me llamó por teléfono, me dijo que era cristiano, y tomó algunos años, unos 2, 3 años para ver el primer fruto en mi vida. Entonces yo no pienso que Jesús está diciendo que vas a cosechar cada vez. Lo que pienso que Jesús está tratando de enseñarnos es que necesitamos ver la obra del evangelismo, hermanos, con los ojos de fe, sin dudas, ¿verdad? Con gozo, con anticipación, con entusiasmo, que seamos optimistas, que no seamos pesimistas, que los años que quizás no hemos visto a nuestros familiares responder, quizás no hemos visto a nuestros hijos responder, no nos debe hacer fríos, no debemos hacernos cínicos y estar pensando que, es que nadie quiere escuchar, es que en realidad que estamos en los últimos días y la gente, el corazón es muy duro. Quizás algunas de esas cosas sean ciertas, pero esa no es la actitud que Cristo quiere que tengamos, que lo veamos como un deber duro, rutinario y espeso. Eso no es lo que Él quiere. Él quiere que veamos esta obra que tenemos enfrente de nosotros, y qué bendición que tenemos esta obra enfrente de nosotros como una obra que anticipamos ver fruto, vidas cambiadas, ¿verdad? Almas salvadas, y deshacernos de esa actitud de incredulidad y cínica que viene a nuestras vidas después de años o después de tantos problemas que hemos tenido. Y como les digo, hermanos, yo sé que esto no es fácil. Yo sé que mucha gente no quiere responder. Yo sé que tú tienes tu vida. Yo sé que tú tienes tus problemas, ¿verdad? Pero este es el corazón de Dios. Y en medio de nuestros problemas hay algo que Dios está haciendo en nosotros para atraer a otras personas. Si ustedes se acuerdan de 2 de Corintios, Pablo dice, yo paso por tantas pruebas y dificultades y dolores, y dice, estamos siempre yendo a la muerte. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Entonces nosotros pensamos que nuestros problemas nos previenen de evangelizar, de estar activos en la iglesia, de estar activos en la obra de alcanzar almas. Pero dice Dios, no, es precisamente tus pruebas
que cuando tú las manejas llenos del poder del Espíritu Santo, van a atraer a personas perdidas a Cristo, porque cuando tú mueres, ellos viven. Eso es lo que 2 Corintios nos enseña, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿estás todavía entusiasmado, entusiasmada, gozosa para compartir tu fe? ¿Vives todavía con esa anticipación que Dios quiere y puede y va a usarte? ¿O te has entregado a la incredulidad, al cinismo? Número 1, hermanos, que quiero que miremos esta mañana. Comparte tu fe con anticipación de una cosecha. Comparte tu fe con anticipación. Los campos están blancos, la cosecha está lista. Simplemente entra, ¿verdad? Haz la obra. Y es lo que le bendice al corazón de Dios, que tengamos esa actitud. Ahora miremos el versículo 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces dice, mira, si ustedes entran y ciegan esta cosecha de almas, como acaban de ver que Jesús acaba de cosechar una alma, la mujer samaritana, dice, vas a recibir salario y vas a recoger fruto para vida eterna. En otras palabras, es algo que Dios recompensa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el que siembra se goce juntamente con el que siembra. En otras palabras, el hecho que tú entres y tú coseches y ganes un alma para Cristo, no significa que tú lo hiciste solo. Había otra persona involucrada en la vida de esa misma persona y tú y esa persona se van a regocijar un día juntos, de que juntos han hecho la obra. Uno sembró, uno recogió y juntos van a recibir su recompensa y juntos se van a gozar. Entonces otra vez ves el gozo de la evangelización. Esta vez quizás no es en el presente, quizás es en el futuro, ¿verdad? Pero de igual manera hay un gozo, hay un gozo. Y lo que ocurre muchas veces cuando no dirigimos a una persona al Señor, no vemos a nuestro hijo recibir a Cristo, nuestra hija recibir a Cristo, nuestro vecino recibir a Cristo, entonces pensamos que somos inefectivos, que somos inútiles, que en realidad estamos perdiendo el tiempo, que mejor me debo dedicar a mi familia. Pero el Señor dice, no te sientas así. Tú eres parte de una estrategia divina. Y mi estrategia es que a veces uno va a sembrar y uno no va a ver fruto, no va a haber resultado. Pero eso no significa que yo no estoy trabajando. Mi estrategia es que tú siembres, tú no veas el resultado, tú no ves el cambio y quizás te vas a morir, ¿verdad? Pero otra persona va a hablar con la misma persona y la persona va a responder, ¿verdad? Uno tiene el trabajo a veces de cosechar y el otro de sembrar. Uno no es más importante del otro. Los dos van a recibir su recompensa. Y lo que Dios quiere es que no perdamos el ánimo. No perdamos el ánimo porque no ves resultados inmediatos. Eso es muy bueno para mí, hermanos, como pastor. He visto a muchas personas venir a esta iglesia. He predicado el evangelio, ¿verdad? Les he tratado de explicar del pecado, de la cruz, del infierno, del amor de Dios y muchas veces no responden. Pero yo sé que un día todas esas almas que yo le he predicado, sea en la iglesia, sea en mi trabajo, sea donde sea, un día me voy a regocijar verlas con otras personas que también les han hablado y ambos vamos a tener recompensa por haber hecho la obra en esa alma. Ahora, no me debo desanimar. No tengo que tener la iglesia llena para estar satisfecho. Simplemente necesito ser fiel. La Biblia dice en 1 Corintios 4:2, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, número 1 era comparte tu fe con anticipación de una cosecha. Número 2, comparte tu fe sin perder ánimo, porque uno siembra y otro cosecha. No pierdas el ánimo. Disculpen por la ortografía equivocada ahí. Pero eso es lo que Dios dice. Regocíjate en el hecho que tienes la obra por delante, que tienes el privilegio de hacer lo que tienes el mensaje. Tienes el mensaje, tienes la cura del cáncer más severo que es el pecado, que está destruyendo todas las vidas. Y un día vas a regocijarte porque vas a ver el fruto de tus labores, ¿verdad? Y no te debes desanimar. Sigue adelante. Ahora, de la misma manera que no nos debemos sentir desanimados, tampoco nos debemos sentir
inflados por el ego, porque Dios nos esté usando a traer almas a Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 38. Yo, le dice Jesús a sus discípulos, yo los he enviado a cegar o a cosechar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Por qué les dice Jesús a sus discípulos esto? Porque Él no quiere que se inflen de orgullo. ¿Quién es la persona principal que quizás labró y predicó antes que llegue Jesús y sus discípulos? Juan Bautista. Entonces, una de las personas que Jesús aquí se refiere de otros que labraron es Juan. Dice, ustedes están entrando en la obra que otra persona ya comenzó. La obra la comenzó Juan Bautista, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean la cosecha, no sientan que ustedes son los grandes evangelistas, ¿verdad? No, simplemente, por un lado, Jesús no quiere que nos desanimemos, por el otro lado, Él no quiere que nos enaltecemos, ¿verdad? Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. También es un privilegio. Entonces, número 3, comparte tu fe con humildad. Comparte tu fe con humildad. Algunos van a venir, algunos no, pero cuando vengan, gloria a Dios. Bendito sea Dios. No fui yo, fue Dios, ¿verdad? Muy importante. A veces puedes traer a una persona con la quien has estado trabajando, puede ser tus hijos, les has estado compartiendo a Cristo y demostrando la vida en Cristo, y vienen a la iglesia o van a una cruzada y se entregan a Cristo. ¿Significa que eso ocurrió por el gran pastor o el gran evangelista? No, él simplemente cegó algo que ya tú habías comenzado a cultivar. La obra lo hacen ambos. Hay un dicho que creo que viene de la asociación de Billy Graham. Dice, hay como 40 personas que son responsables de llevar a alguien a Cristo. Quizás ya han escuchado esto. Los primeros 39 pensaron que no hicieron nada. Y la persona número 40 piensa que lo hizo todo. Pero así no es. Así no es. Ambos trabajan, uno siembra, uno riega y otro cosecha. Entonces comparte tu fe con humildad, con fe, con todo lo demás. No te desanimes y no te enaltezcas. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fíjense, hermanos, algo tan interesante aquí, que muchos de los samaritanos, no todos, pero muchos de ellos, ¿cómo es que creyeron en Cristo? Por la palabra de la mujer. ¿Qué tanto sabía esta mujer de Cristo? Casi nada. O sea, ella pensaba que era un profeta, se ve en el texto, pensaba que quizás era el Mesías, fue y dijo, ven a ver un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho, ¿puede ser este el Mesías? Simplemente contó su historia. Es lo único que hizo. Entonces, esto me dice que para uno ser efectivo en la obra del evangelismo, en la obra de compartir su fe, uno no tiene que tener grandes dones, no tienes que ser una persona con mucho entrenamiento o un evangelista o un pastor, ¿verdad? Simplemente comparte lo que tú sabes de Jesucristo, comparte tu historia. Sí, hay clases de entrenamiento, tenemos aquí clases, tenemos guías de cuáles son los elementos, de que necesitamos hablar de las personas del pecado y del hecho de que hay un juicio y que Cristo murió en la cruz y que necesitan confiar en Él y no pueden venir por obras y necesitan arrepentirse. Pero quizás hay personas que no saben ni esas cosas más mínimas. Eso no significa que Dios no los puede usar. Lo que esto nos enseña es que en la obra del evangelismo y la obra de alcanzar almas para Cristo, simplemente comparte lo que tú sabes. Comparte tu fe simplemente, y ese es nuestro cuarto punto. Comparte tu fe simplemente. Como dicen ustedes los mexicanos, ¿verdad? No te hagas bolas. No te hagas problemas. No te preocupes. Sé fiel.
¿verdad? Comparte lo poco o lo mucho que sabes, pero compártelo. Porque Dios va a ser fiel para usar ese pequeño testimonio que tú tienes de Jesús. Y como les dije la otra vez, es mi responsabilidad como pastor de decírselos. ¿Por qué? Porque ¿cómo van ustedes a salir si no son enviados? Ya han sido enviados por el Señor. Yo no los estoy enviando, pero yo les estoy recordando que han sido enviados. Ahora vayan y hagan las cosas y no hagamos excusas y no nos hagamos problemas. Comparte tu fe simplemente, lo poco o lo mucho que tú sabes, y Dios lo va a usar, como lo hizo en el caso de la mujer samaritana. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. No dejemos esto por desapercibido, hermanos. El hecho que Jesús se quedó con ellos demuestra un gran amor de su parte, porque los judíos no se juntaban con los samaritanos, los veían como paganos, los veían como personas sucias, ¿verdad? Eran mitad judíos y mitad asirios. Tenían una religión mixta y mezclada con idolatría. Pero Jesús demuestra su amor hacia los perdidos, un amor que tú y yo necesitamos también pedirle a Dios que engendre en nuestros corazones, en el quedarse con ellos, en el estar con Él ahí 2 días. Entonces en el versículo 41, y creyeron mucho más, ¿cómo? Por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, hermanos, algunos creyeron inmediatamente por el testimonio de la mujer y otros creyeron que después, ¿cómo? Por la palabra de Cristo. Por la palabra de Cristo. Y así ocurre a veces, hermanos. Con mi esposa, por ejemplo. Yo recibí a Cristo en el 91. Ella recibió a Cristo en el 93. Yo trataba de forzarle, yo trataba de obligarle, yo trataba de decir, no, es que no ves, ¿verdad? Y no tuvo resultado. ¿Por qué? Porque ella tenía que escuchar la palabra de Dios. Ella tenía que escuchar la palabra de Cristo. Entonces una vez fui a la iglesia donde yo iba en ese entonces y me dijeron, ¿sabes qué? Haz un estudio bíblico tú con tu esposa, hazlo todos los días o no me acuerdo cuántos días a la semana. Y me dijo que me siente con ella y que simplemente tenga el estudio y vea qué va a ocurrir. Entonces lo que pasó es que yo dije, qué ridículo, ella no es cristiana, no va a entender, pero lo hice. Entonces con el tiempo ella comenzó a escuchar la palabra, comenzó a ir a la iglesia y 2 años después ella recibió a Cristo. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos capítulo 10, 17, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces hay personas que vienen a la iglesia y no reciben a Cristo inmediatamente, quizás vienen, escuchan, les parece interesante, pero no han hecho ese compromiso con Él, ¿verdad? Y conforme van escuchando la palabra, entonces van entendiendo más y van reconociendo que ellos necesitan a Cristo en su vida, necesitan a abandonar el pecado, no que van a ser perfectos, pero tienen que dejar ciertas cosas y se salvan, y así ocurre. Entonces no pierdas el ánimo por tus hijos o por tus seres queridos, tus padres, tu cónyuge, no pierdas el ánimo. Simplemente haz tu parte de exponerlos a la palabra de Dios. Expónelos a la palabra de Dios. Si quieren venir a la iglesia, gloria a Dios. Si no quieren venir a la iglesia, háblales de la palabra de Dios. Si no te quieren escuchar, déjales un tratado, dale su tarjeta de Navidad o de su cumpleaños con un versículo, no sé. Pero en exponer a las personas a la palabra y no dejarlos ir, ¿verdad? Pero exponerlos a la palabra, eso es la manera que nace la fe en las personas. Entonces, el último punto es expónelos a la palabra de Cristo. Invítalos a la iglesia. No les digas, ven conmigo una sola vez. No, ven conmigo 6 veces. Escucha la palabra de Dios. Dime si entiendes de lo que se trata, ¿verdad? Déjales que vean tu vida, porque como muchos pastores te dirán, tú eres la única Biblia que jamás algunas personas van a escuchar. Pero, como les digo, necesitamos exponerlos. Con nuestros hijos, esa es una de las cosas que se me ha quedado conmigo, ¿verdad? Yo no puedo forzarlos a que cambien, yo no puedo
tener fe por ellos. Ellos tienen que responder. Mi trabajo principal es que exponerlos a la palabra de Dios, explicarles el Evangelio. Y hay poder en la Biblia. Hay poder en la palabra de Dios. Es lo que nos dice el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, trae gozo, hace muchas cosas. Tengo que confiar en eso, ¿verdad? Entonces, en repaso, comparte tu fe con anticipación de una cosecha. No entretengas el cinismo, no sientas derrotado. ¿Por qué? Porque uno siembra y otro cosecha. Comparte tu fe con humildad. Sé humilde y reconoce que no fuiste tú ni vas a ser tú el que te los ganas, tiene que ser Dios. Comparte tu fe simplemente. No pienses que porque no sabes mucho, Dios no te puede usar. Acuérdate de la samaritana. Y finalmente expone a las personas a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos de ustedes que han estado viniendo quizás por días o meses o años y quizás todavía no has entregado tu vida a Jesucristo. ¿Qué más necesitas para escuchar? Cristo ya hizo todo. En esta iglesia quizás escucha el Evangelio cada domingo. Ahora corresponde que tú reconozcas que ese es el amor de Dios, estirando sus brazos hacia ti, pidiéndote y rogándote que vengas y confíes y te entregues. Pero no esperes un día más. No hay nada más que esperar. Y en conclusión, hermanos, yo simplemente les diría esto. Los campos que están blancos para la cosecha. ¿Estás dispuesto a trabajar de esos campos? ¿Estás dispuesto a hacerlo en tu trabajo? ¿Estás dispuesto a hacerlo en tu círculo de influencia? ¿Estás dispuesto a venir los sábados para ser entrenado, para desarrollar ese denuedo? ¿Estás dispuesto a ayudarnos? Quiero que trabajemos con los jóvenes en esta iglesia, hermanos. Los jóvenes en esta iglesia, sus corazones están blanditos, están abiertos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos dejar que ellos se desarrollen ahí una subcultura donde ellos se dedican nada más al entretenimiento, a los videos y se nos pierden. Necesitamos conectarnos con ellos. Nuestros líderes de jóvenes en esta iglesia tienen una gran responsabilidad. Oremos por ellos, ¿verdad? Pero la responsabilidad más grande de un padre es con su hijo. No estoy diciendo que no puede, que debes pasar la responsabilidad a los líderes de los jóvenes. No estoy diciendo eso, porque nosotros tenemos la responsabilidad de vivir una vida que no es tropiezo, una vida donde no hay pecado no arrepentido o idolatría, porque eso va a socavar todo lo que nosotros, mejor dicho, todo lo que Dios está tratando de hacer con nuestros hijos. Pero el punto, hermanos, es que trabajemos con los jóvenes. Ellos son el campo blandito en frente de nosotros cada domingo que llegamos aquí. Ellos necesitan que busquemos maneras de transmitirles y de exponerlos a la palabra, sea a través de conferencias, sea a través, ya lo están haciendo con los estudios, sea a través de líderes. Les pido a los que están aquí, jóvenes adultos, ¿ok? Hay varios de ustedes aquí que tienen de 18 vamos a decir, a 25 años. Si ustedes están caminando con Cristo, los jóvenes de esta iglesia necesitan a ustedes. Necesitan ver que personas jóvenes no han abandonado a Jesús, no han dejado la iglesia, que hay vida en ustedes, que ustedes aman la santidad, que están esperando a tener relaciones hasta casarse. Ellos necesitan ver esas cosas. Y una de las cosas que le he dicho a Pastor Víctor es que hay que hablar a los jóvenes adultos de esta iglesia y hay que pedirles que por favor se unan al ministerio de jóvenes y que sean sus líderes, ¿verdad? Que apoyen. Y yo sé que muchos de ustedes que están aquí en este momento están escuchándome. Por favor, considéralo. Por favor, comienza con simplemente hablar con estos muchachos. Algunos están muy maduros, necesitan ver a alguien que es más o menos de su edad, que sí ama a Jesús. Entonces, otra vez, ¿estás dispuesto a trabajar en el campo de las almas? La cosecha está lista. Anticípalo, pídele a Dios que te use y tu vida va a estar llena, saciada, satisfecha. Mi comida es hacer la obra de mi Padre y cumplir su voluntad. Que ese sea también nuestro anhelo, Señor, hermanos, para el Señor. Vamos a orar.